Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Mariam Tiffany Juan y el de mi compañera Nanji Samil Amparo, y en este video vamos a explorar un tema que, aunque a veces pueda sonar un poco técnico, es fundamental para entender cómo pensamos y cómo argumentamos: la lógica. Y no cualquier tipo de lógica, sino dos de sus ramas más importantes: la lógica formal y la lógica no formal. Imagine la lógica como una caja de herramientas para el pensamiento crítico. Dentro de esta caja encontramos herramientas muy precisas, como la lógica formal, que se centra en la estructura de los argumentos, en su esqueleto, por así decirlo. Esta lógica nos ayuda a determinar si un argumento es válido independientemente de lo que esté diciendo. Pero también tenemos herramientas más flexibles, como la lógica no formal, que se preocupa por cómo usamos el lenguaje en situaciones reales, en nuestras conversaciones diarias, en los debates o en la publicidad. Esta lógica nos ayuda a identificar esos argumentos que suenan bien, pero que en realidad son engañosos, las famosas falacias. Así que en este video vamos a averiguar los secretos de esas dos ramas de la lógica, a entender cómo se complementan y cómo podemos usarlas para pensar de manera más clara y efectiva. ¿Qué es la lógica formal? La lógica formal es un sistema de razonamiento que dominó el pensamiento occidental durante siglos. Es considerada la primera teoría formal de la lógica y se sentó en las bases para el desarrollo posterior de esta disciplina. La lógica formal se ocupa de la validez de los argumentos, es decir, si la conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Utiliza un lenguaje simbólico para presentar los argumentos, lo que permite analizarlos de manera precisa y objetiva. También se centra en la forma o estructura de los argumentos, no en su contenido o significado. La lógica formal tiene algunos elementos fundamentales, entre ellos están las proposiciones. En la lógica formal, una proposición es una oración declarativa que puede ser verdadera o falsa. Es la unidad básica de la que se ocupa la lógica proposicional. Ejemplos de proposiciones es: el cielo es azul, puede ser verdadera o falsa. 2 más 2 igual a 4, es verdadera. La tierra es plana, es falsa. Las proposiciones se suelen representar con letras minúsculas como la P, Q, R, etc. También están las conectivas lógicas. Son símbolos que se utilizan para combinar proposiciones simples y formar proposiciones compuestas. Estas conectivas definen como el valor de verdad de la proposición compuesta depende del valor de verdad de las proposiciones que la componen. También están las reglas de interferencia, que son patrones de razonamientos válidos que nos permiten derivar una conclusión a partir de una o más premisas. Si las premisas son verdaderas y la regla de interferencia es válida, entonces la conclusión también debe ser verdadera. Está el silogismo, que es la forma principal de razonamiento deductivo en la lógica aristotélica. Consiste en dos premisas y una conclusión, donde las conclusiones se derivan necesariamente de las palabras. Un ejemplo de silogismo es: todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es un mortal. El ejemplo de Sócrates es una herramienta invaluable para comprender la lógica silogística, debido a su claridad, validez y capacidad para ilustrar los conceptos fundamentales de la deducción. La lógica formal también tiene 3 principios fundamentales, que es el principio de identidad. Este principio nos dice que una cosa es igual a sí misma, o sea, yo, Mariam,
soy yo misma. También está el principio de no contradicción. Este nos dice que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Ejemplo, la puerta está abierta y la puerta está cerrada. Esta afirmación es contradictoria. La puerta no puede estar completamente abierta y completamente cerrada al mismo tiempo y en el mismo sentido. Y por último está el principio del tercero excluido, que una proposición es verdadera o falsa, no hay una tercera opinión. O sea que si usted y Nanji tienen una opinión, la de usted es verdadera y la de Nanji es falsa, yo no puedo venir a decir que yo tengo otra opinión, porque en este principio no hay una tercera opinión, sino dos. Y también tenemos la falacia. Es un argumento que, aunque puede parecer persuasivo a primera vista, contiene un fallo lógico que lo invalida. Las falacias son comunes en la vida cotidiana, en debates en público y en otros intentos de persuasión. En esencia, una falacia es un argumento que no apoya válidamente su conclusión. La conexión entre las premisas y la conclusión es defectuosa. Las falacias se pueden clasificar de muchas maneras, pero una distinción fundamental entre las falacias son las falacias formales e informales. Las falacias formales son errores en la estructura lógica del argumento. La forma del argumento en sí misma es inválida, independientemente del contenido de las premisas. Estas falacias suelen ser identificadas por la lógica simbólica. Las falacias informales son errores en el contenido o el contexto del argumento, más que en su forma estructural. La conexión entre las premisas y la conclusión no es sólida debido a factores distintos de la estructura lógica. Dos ejemplos de falacias informales son la ad hominem o la ad hominem. Contra el hombre. Atacar a la persona que presenta el argumento en lugar de argumento en sí. Un ejemplo de este es: no deberías creer lo que dice Juan sobre economía si ni siquiera terminó la universidad. También está la ad populum, apelación a la multitud. Esta afirma que algo es verdadero porque mucha gente lo cree. Un ejemplo es: todo el mundo sabe que esta marca de café es la mejor, así que debe ser verdad. La lógica no formal, también llamada lógica informal, es un tema que me parece fascinante, ya que se centra en qué razonamos y argumentamos en la vida cotidiana, a diferencia de la lógica formal, que usa estructuras rígidas y simbólicas, que la lógica no formal trata de los argumentos en contextos reales, sino como una conversación, un debate o incluso un artículo de opinión. Bueno, personalmente creo que esta lógica busca reflejar cómo pensamos y nos comunicamos realmente. No siempre seguimos regla estricta o usamos fórmulas matemáticas. A argumentar, más bien, muchas veces nos apoyamos en el contexto o en el tono e incluso de las emociones para dar fuerza a nuestra idea. Y es ahí donde la lógica no forma, brilla, analiza esos matices. Bueno, por ejemplo, este tipo de lógica estudia cómo están estructurados los argumentos, ¿cierto? Pero si las conclusiones realmente se derriban de las premisas
y como las personas suelen cometer errores, o sea, de razonamiento también conocido como falacias, que una falacia muy común es la del hombre de paja. Cuando alguien tergiversa el argumento de otra persona para atacarlo más fácilmente. Ese ejemplo nosotros lo tomamos mucho en la clase con usted, que es del hombre de paja. Y estas situaciones son tan comunes que entenderlas que puede ayudarnos a ser más críticos y evitar caer en engaños. Que también lo que también me encanta de la lógica no formal es que no solo se trata de destacar errores, sino también de entender cómo persuadimos los elementos como la retórica y la forma en que usamos el lenguaje que juega un papel muy importante. Y también un mismo argumento puede ser más o menos efectivo dependiendo del público al que va dirigido o del contexto en el que se plantea. Depende de mucho realmente. También en el términos prácticos, la lógica no formal tiene muchísimas aplicaciones que nos ayudan a analizar el discurso político y evaluar la información en los medios o incluso a mejorar nuestra manera de expresar ideas. En el fondo, se trata de una herramienta para el pensamiento crítico o algo que considero indispensable hoy en día, que aunque no tiene la precisión matemática de la lógica formal, para mí eso no le quita mérito. O sea, al contrario, eso me parece que aporta algo único a centrarse en cómo los seres humanos realmente discutimos y pensamos en situaciones reales y con toda su complejidad y ambigüedad, que es una manera de acercarnos más al mundo a tal como es cuanto. Lo que más me inspira de la lógica no formal es su aplacabilidad, que la veo como una herramienta práctica para analizar debates, evaluar información en medio de comunicación y desarrollar un pensamiento crítico sólido. Es en un mundo donde la desinformación y las ideas poco fundamentadas son tan comunes. En esta forma de lógica se vuelve más revelante que nunca. En definitiva, pienso que la lógica no forma en su puente entre la teoría y la práctica, entre la razón y la realidad humana. No es perfecta ni pretende serlo, pero eso es precisamente lo que la hace tan útil y fascinante. Su capacidad para adaptarse a los matices y los imperfeccionamientos del pensamiento humano. Bueno, ya para concluir, tanto la lógica formal como la lógica no formal son pilares fundamentales del pensamiento crítico y la argumentación efectiva, aunque abordan el razonamiento desde perspectivas distintas y complementarias. Esperemos que haya disfrutado de este grandioso video hecho con esfuerzo y dedicación. Que Dios le bendiga y que tenga un feliz resto del día, o de tarde o de noche.